Terribles noticias internacionales, no, bueno sí, pero también terribles las que estamos viviendo en México, ya que el pasado domingo se manchó de sangre por un presunto arreglo entre cárteles. Para variar, nuestro presidente sigue haciendo lo que más le gusta hacer en sus mañaneras, cuando le preguntan acerca de la violencia, hacerse güey y cambiar de tema. Por si no vieron nuestro resumen por huevones acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia, aquí les traemos el día 7 del conflicto. También les ha pasado que de pronto reciben 2 match en Tinder, algo cuestionables y dicen, pues qué pedo. Pues algo así vivió Andrés Manuel López Obrador con 2 cartas de collado. Todo eso y más hoy en Persiana Informativa, la opinión que nadie pidió porque no sabían que la necesitaban. ¡Pum! Mete el intro, becario de los Black. Bienvenidos fugueros, fugueras, fugueres a este nuevo episodio de Persiana Informativa, donde mientras exista un mundo en el cual habitar, nosotros les seguiremos llegando las noticias más novedosas, tanto del ruedo internacional como del nacional. Así que arrancamos esta semana como todas con los datos en corcho. Primero, castigan más a Rusia que a ti cuando te sacabas y te comían los mocos en la secundaria. Prácticamente el país se está volviendo inhabitable socialmente para las personas que tenían empresas familiares, etc. A menos que seas multimillonario y te valga madres. Y pues bueno, si andabas por ahí compartiendo todo paniqueado, un video donde Putin amenazaba a México con una supuesta invasión, déjame decirte que eres un imbécil, porque este video resulta más falso que el cuerpo de Jim que subes a Insta. ¿Y te acuerdas cuando le pedías a tu perro que no se fuera a cagar en ese tapete nuevo y precioso que tanto tardaste en comprar? Bueno, regresabas y encontrabas una majada enorme. Lo mismo pasó con la ONU, quien a través de una comitiva redactó una carta a la cual le pedían prácticamente a Rusia que retirara sus tropas de Ucrania. Y 24 connacionales escapan del conflicto armado en Ucrania y se refugian en Rumania para ser repatriados hacia México. Claro, porque si hay algo que sabe hacer un mexicano es huir de todos los conflictos. Vámonos a la vez, güey. Y ahora sí vamos con las notas fuertes de esta semana. Bye. Fugueras y fugueros, las malas noticias, como cuando tu esposa te dice que el cumpleaños de su mamá cae en el mismo día que la final de la liguilla, pues esta semana traemos lamentables y terribles noticias y acontecimientos que saben que odiamos tocar, pero pues no podemos taparnos los ojos ante lo que pasa en el país, ni que fuéramos el presidente. Y pues es así que hay que reportarles que el pasado domingo se vivió algo que de verdad nos puso los pelos de punta, ya que se filtró un video a través de Azucena Oresti, una colega reportera de Grupo Milenio, en donde se veía en un velorio como un grupo armado de civiles sacaba a las personas dentro de este velorio y pues los ponía en la pared para después fusilarlos, como si siguiéramos en los tiempos de una perra revolución. Hasta el momento se desconoce de quién era el velorio, quiénes fueron las personas que lamentablemente perdieron la vida y también quiénes fueron los que pues prácticamente orquestaron este plan tan macabro y tan desalmado. Recordamos que es la masacre que mayor cifras tiene de personas que lamentablemente han fallecido en lo que vamos del año. Y carajo, vamos apenas por el tercer mes del año. ¿Qué es lo que nos espera? Recordando que situaciones similares se están viviendo en estados como Sonora, Zacatecas y Nuevo León. Y pues bueno, Michoacán es el claro ejemplo del fracaso de la estrategia del gobierno, no solo de este, sino también de gobiernos pasados para combatir la violencia en el país, iniciando en aquel 2006 con Felipe Calderón, iniciando su famosa guerra contra el narcotráfico en ese mismo estado. La gravedad de la situación se observa en que pues el comando armado atacó en plena luz del día, sin que ninguna autoridad estuviera presente o algún policía pasara o se reportara después de los hechos y en una zona residencial. Mientras que sí, administraciones públicas pasadas se volvieron locas con este tipo de temas, pero entre comillas sabían contenerlo. Ahora la administración actual se ha visto rebasada, y no solo rebasada, sino que ridiculizada, ya que pues este tipo de cárteles, de personas que se dedican a hacer este tipo de cosas, pues han avanzado en los 3 pilares que más necesitan para tener control sobre el territorio, lo cual estamos hablando del aspecto financiero, el aspecto paramilitar y el aspecto judicial. 3 pilares para que México siga manchado de rojo. Es irreal lo que está sucediendo en el país. En cualquier otro lugar del mundo la gente perdería la cabeza por una nota así. Sin embargo, en México lamentablemente nos estamos acostumbrando a escuchar y reportar este tipo de noticias, pero la cosa no va por ahí, pues debemos de hacer conciencia de que lo que pasa es realmente grave. Para que lo puedan ejemplificar, en tan solo 7 días de conflicto en Ucrania, un conflicto bélico con una potencia como lo es Rusia, apenas se han contabilizado 3,000 bajas, mientras que México tan solo en lo que va de este año ha registrado
registrado ya 2.427 decesos en lo que va del año, cifras comparables entre un país en guerra y México. Cifras de no creer, ¿verdad? Y a todo esto, ¿qué ha dicho el gobierno? Acompáñanos en nuestra siguiente nota. Comunidad Fuguera, siguiendo con la trágica nota de la sección pasada, pues tenemos que volver al ejemplo de Ucrania, un país que les recordamos lleva 7 días de conflicto, pues México no en 7 días, sino en exactamente 2 meses y 3 días, lleva solamente 600 bajas menos que un país que está en conflicto. Son cifras de verdad de no creer. Y pues bueno, aquí nadie hace nada, el presidente no hace nada, el ejército no hace nada, y esto es cada vez más común. A todos se nos rompió el corazón cuando vimos ante los ojos del mundo que Ucrania se quedaba sola para combatir contra las tropas rusas, pero mis mexicanas y mis mexicanos, aquí quién se apiada de nosotros, porque nos quedamos solos ni siquiera para combatir al crimen organizado, sino para sufrirlo día a día. Y esta penosa situación se debe gracias a la actividad y en gran parte a la inactividad de nuestro gobierno. Aunque recordemos que no fue este gobierno quien le declaró la guerra al narco y tampoco quien los empezó pues a ocultar o a proteger, pero este gobierno no se ha quedado atrás en sus acciones. Recordemos que fue nuestro presidente Andrés Manuel quien liberó al hijo de un criminal, mientras también saludaba a su madre, mientras que también mandó al ejército o a la Guardia Nacional a ayudar en la construcción de un aeropuerto o a sembrar árboles. Mientras tanto, el crimen se apoderaba del país. A todo esto preguntémonos, ¿todavía queremos más abrazos? La situación ha llegado a un punto de descontrol total y pues lo que más calienta es que el presidente, en vez de atender el problema y hacerse cargo, simplemente se remite a dar excusas y dar respuestas absolutamente sin sentido. La última gran ocurrencia fue solicitarle al cártel Jalisco Nueva Generación que quitara la denominación de Jalisco dentro del nombre porque atentaba contra el turismo. Este es el ejemplo perfecto de un ejemplo diminuto, que en la propaganda de Morena se hace ver como Rey Misterio, pero en realidad se parece más a Qué Monito. Además de su mega propuesta de a los cárteles de cambiarse el nombre, el presidente llegó a la brillante conclusión de que este no fue un fusilamiento sino un multihomicidio, como si eso fuera a mejorar las cosas en algo. Además de que también llegó a la brillante conclusión de que como cuando las autoridades llegaron por fin al lugar de los hechos, no encontraron los cuerpos, pues tal vez no pasó nada. Pero señor, no me chingue, en este caso Ayotzinapa tampoco existiría. Lo más triste de la situación es ver que no tenemos un presidente capaz de sostenernos un debate y darnos explicaciones pues comunes, con lógica. Simplemente maneja la mañanera a como esta persona se le antoja. Mientras tanto nosotros los ciudadanos de a pie seguimos desapareciendo. Volvemos. Fugueras pro Ucrania. Lo más reciente en las actualizaciones respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania es que el mundo entero ha condenado los actos de Vladimir Putin, o por lo menos la gran mayoría de países se han pronunciado en contra de cualquier tipo de violencia manifestada en este territorio. Lamentablemente, ni la unión del mundo ni todos los mensajes de solidaridad hacia Ucrania pueden frenar esta hemorragia de decesos que están viviendo las personas día con día. Por ejemplo, el día de ayer se registró un bombardeo a una base militar que nos deja 70 decesos de militares. También se habla de un bombardeo a un orfanato en el cual todavía no tenemos las cifras de los daños. Y además de que también atacaron una torre televisiva, claro, para dejar sin información a todas las personas que siguen pues enterándose de lo que está pasando Rusia y cómo está avanzando hacia las zonas de Ucrania. Bueno, evidentemente Rusia también ha aplicado el uso de armas que estaban prohibidas por diversos tratados internacionales. A todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ayer fue ovacionado en el Congreso estadounidense, tanto por demócratas como por republicanos, debido a, y bueno, esto tiene ya mucho tiempo que no pasaba, así que es importante comentarlo. Claro. ¿Qué es lo que anunció acá? Pues son más sanciones y más medidas en contra de Rusia. Para empezar, están totalmente prohibidos que sobrevuelen aerolíneas o aeronaves rusas el territorio estadounidense. La misma medida fue aplicada y replicada para aquellos países miembros de la Unión Europea. Ahora, sabemos que esto no afecta directamente a Putin, pero aquí la estrategia no es llegar a Putin, porque sabemos que hablar con Putin es hablar con un viejito terco, un viejito malhumorado, un viejito mentiroso, mañoso, que jamás va a aceptar un error. Y si no, este no es. El otro. Ese mero. Así es, hablamos de este viejito. La idea no es afectarlo a él directamente, sino a los grandes oligarcas y empresarios rusos para que metan presión a Putin. Esto aunado a la presión de más de 3,000 rusas y rusos, pues ahorita sentenciados a la prisión debido a las protestas en contra de su propio jefe de Estado. Lo que se busca es que la unión de todas estas presiones haga que Putin retroceda de atacar Ucrania. Es así que de esta forma, pues distintas marcas, empresas, federaciones han cortado todo tipo de lazo
con Rusia, económico, social, de patrocinios, etc. Como les mencionamos en un video pasado, primero la FIFA fue quien expulsó a la Federación Rusia como país que podía ser un posible candidato a competir en el Mundial o en la Eurocopa. También pues eliminó a los clubes nacionales de Rusia en todo tipo de competición europea e internacional. Quienes han apoyado esto también han sido marcas como Adidas, como Apple, como Ford, quien ya no venderá ninguno de sus productos en Rusia. Prácticamente nadie quiere tener nada que ver con Rusia. Un claro ejemplo es que también se dejarán de transmitir las premieres de las siguientes películas en cines rusos. Y pues bueno, un ejemplo de un poco más de envergadura, un poco más diplomático, es que el día de ayer se celebró una reunión de emergencia en el Parlamento Europeo, en donde distintos líderes de distintas naciones pues fijaron su postura respecto al conflicto. Pero cuando iba a pasar el representante ruso, los demás líderes de Estado tomaron sus cosas, le dieron la espalda y salieron del recinto. Así es, hasta ahorita nadie quiere hablar con Rusia hasta que se detengan los ataques contra Ucrania. Un panorama diferente es el que pinta para nuestro presidente ucraniano y capitán América de la vida real, Volodymyr Zelensky, quien pues terminando esta reunión y su intervención también pidió a la Unión Europea poder ser parte de esta, quien pues una vez que terminó su discurso fue aplaudido entre las multitudes. Y pues bueno, este es el resumen hasta el momento por parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. Cualquier noticia que salga les mantendremos informados. Desearle, aunque no nos entiendan el español, mucha fuerza a nuestras y nuestros hermanos ucranianos. La libertad se debe pagar al costo de lo que sea. Resistan. Amor y paz. Puedes manipular las cosas a conveniencia, como aquella vez que mi exnovia manipuló las cosas a conveniencia. Se la había ya llevaba 2 años pudriéndose. Madre por el hocico en casa de Isaac y pensaba que yo era el que estaba pedo. O cómo olvidar cuando mi novia me la armó de pedo porque mis amigos entenderla. Bueno, no volví a ver a mis amigos en 2 meses. ¿Desahogado? Desahogado, correcto. Bueno, ahora sí, quien manipuló las cosas también a conveniencia fue nada más y nada menos que el fiscal carnal de la 4T y persona con cara de que siempre está odiando la Navidad, Gertz Manero. El contexto es que el presidente y terror de las cocinas económicas, Andrés Manuel López Obrador, recibió esta semana 2 cartas de la presunta autoría del ex abogado Juan Collado, aquella figura que representara legal y jurídicamente a figuras tanto como Enrique Peña Nieto como Salinas de Gortari. Recordemos que Juan Collado se encuentra detenido desde 2019 por actividad delictiva y por uso de recursos ilícitos. Ante esto, Juan Collado ha pedido el criterio de oportunidad, pues diciendo que tiene información relevante que mucha gente pues querrá escuchar, algo parecido al caso de Lozoya. Y pues bueno, el contexto de esto es que Collado supuestamente está acusando a Julio Scherer, ex consejero jurídico de presidencia, de chantajearlo para que sea él quien medie el proceso para la liberación de Collado, pero esto a cambio de 200 millones de pesos y de la mayoría de acciones de la empresa de Collado, Caja Libertad. Ante esto, Scherer afirmó que recibió a los hijos del abogado Collado, pero que también los turnó a la fiscalía para que estos pues, se hicieran cargo del asunto. Y también afirmó que él personalmente no conoce a Juan Collado. Para este caso no se esclarecen exactamente todos los hechos, por lo que todo esto es un gran chisme, un chismecito calientito que les hacemos llegar. El chisme dice que quien está detrás de las cartas enviadas por Collado es nada más y nada menos que Gertz Manero, pues hay que recordar que tiene un conflicto desde hace mucho tiempo con Scherer y esta sería la forma de deshacerse para siempre de él. Mientras tanto, el presidente recibió 2 cartas de Juan Collado. La primera, en la que no estaba firmada por él, decía que iba a delatar, que iba a revelar información importante sobre quiénes fueron sus amigos quienes están envueltos en este tipo de actividades delictivas. Entre ellos se rumora el expresidente Zedillo y también Salinas de Gortari. Pero la segunda carta, que estuviera firmada por Collado, indica que este rechaza el texto como tal y que solo le está pidiendo ayuda al presidente para poder pues apegarse al criterio de oportunidad. Sin embargo, el presidente actuó más o menos como actúan las mujeres cuando les envías un DM en la madrugada por Instagram y lo bateó, lo ignoró, simplemente no habló más del tema y le dijo que se remitiera a solventar los daños o a cumplir con su condena. De lo contrario, cualquier otro tipo de comunicación lo hiciera acorde a la fiscalía, por lo que Juan Collado pues va a quedarse un buen tiempo todavía en prisión. Terminamos.
¡Terminamos! Es correcto, fugueres, fugores, fuguris, como les gusta que les digan. Llegamos al final de otro episodio de Persiana Informativa, donde como siempre estamos felices de que nos acompañen. Les agradecemos como siempre su sintonía, que le den like y que lo compartan y se suscriban para llegar a más personas que como ustedes no piden nuestra opinión porque no sabían que la necesitaban. Donde sea que estén, les deseamos una bonita mañana, una tarde muy plácida o una bella noche. Cojan como animales. No se olviden de sonreír.